Vamos a empezar desde los comienzos de la cirugía mamaria y vamos a ir avanzando a lo largo de la historia. Entonces vamos a hablar de la evolución de la cirugía mamaria en cáncer de mama específicamente. Pues estos son cifras que para más o menos comentar que la incidencia del cáncer de mama, y por eso la importancia que estemos acá, es que ha ido aumentando a lo largo de estos años y pues adicionalmente sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en nuestro país. Para hablar específicamente entonces de cirugía de mama, vamos pues a remitirnos a la historia, porque pues para comprender una ciencia siempre es necesario conocer su historia. Empezamos más o menos en Egipto en los años 3000 antes de Cristo con el papiro quirúrgico de Edwin, que es la primera descripción del cáncer mamario que se hace y cómo ellos lo trataban aparentemente con hierro y fuego. Posteriormente, más o menos en 2200 antes de Cristo, viene el papiro de Nínive, que hace referencia a la mastectomía. Luego el tratado de indio de Ayurveda, que habla de la cauterización del tumor, que porque es mejor esta extirpación que con cuchillo. Y más adelante, el papiro de Everest habla de las metástasis axilares y la extirpación o cauterización de estas. Ya a nivel en el siglo II, por parte de los griegos, Galeno habla, ya como decía el doctor Vergara al principio, habla del cancrum y lo asemejan como un cangrejo por las patas que tiene, por su diseminación, digamos. Entonces, digamos, es la forma como hoy en día inclusive seguimos llamando pues a este tipo de tumores como cáncer, y de ahí viene el término. Entonces también habla de la cauterización y de la cirugía. En el siglo VI hablamos de Ezio de Ámida, que habla de la primera mastectomía. Posteriormente ya viene Andrea Vesalio con la excisión quirúrgica de la mama, ya Fabricio de Acquapendente es el primer cirujano que recomienda realizar la extirpación sistemática de las adenopatías axilares. Más adelante viene la publicación del armamentum quirúrgico, que habla de las técnicas de mastectomía utilizando ligaduras en la base de la mama para poder resecarla. Y otro importante es el tratado quirúrgico de la malattie de la mamale, en la que se recomendaba la extirpación inmediata del cáncer con un margen amplio. Y más adelante Charles Hewitt, que es el padre de la cirugía moderna del cáncer de mama. No podemos olvidar que nosotros también en Colombia tenemos historia para el tratamiento del cáncer de mama. La primera mastectomía la realiza José Tomás Henao en 1888 en Manizales. Posteriormente ya se empieza, digamos, a formar los grupos especializados en cáncer de mama y en cáncer, y viene el doctor José Vicente Huertas. Se crea el Instituto Nacional de Radium en el siglo XX, que hoy en día corresponde al Instituto Nacional de Cancerología. Más adelante, en 1953, se crea el Servicio de Seno y Melanoma y Partes Blandas, y el doctor Hernán Abaunza en 1987 publica uno de los primeros libros de cáncer mamario. Y especialmente esto lo traigo a colación por esta persona tan importante para nosotros en la Fundación Santa Fe, el doctor José Félix Patiño, quien siempre estuvo muy ligado al tema del cáncer mamario. Hizo varias publicaciones acerca del cáncer mamario, la cirugía conservadora, en sus contactos con otros doctores hablaba cómo debía ir evolucionando la cirugía de la mama. Entonces, básicamente, la cirugía mamaria, como les digo, ha evolucionado desde los principios
siendo cirugías más radicales a las menos agresivas o menos mutilantes, con muy buenos resultados oncológicos y una menor morbilidad para las pacientes. Entonces tenemos, más adelante vamos a hablar entonces de en sus inicios la mastectomía radical, la mastectomía posteriormente radical modificada, ya la cirugía conservadora, ya lo que llamamos el concepto de mamoplastia oncológica y todo esto llevando nuevas técnicas con mejores resultados. Rápidamente un poco de historia acerca de la mastectomía radical. Se atribuye a William Halsted en 1894, quien publica la técnica de la mastectomía clásica, pues que la denominaba una operación completa. Él empezaba con la amputación de la mama mediante una incisión vertical, incluyendo el músculo pectoral mayor y el pectoral menor y la disección del vaciamiento axilar o de los ganglios axilares. Más o menos al mismo tiempo, William Meyer habla de un método para la cirugía, para mejorar o dar tratamiento al cáncer de mama, pero entonces la diferencia con Halsted era que él disecaba primero la axila y posteriormente sí resecaba la mama. La técnica básicamente es marcar los límites de la mastectomía, unos colgajos de piel muy amplios, se hacía una resección en bloque de la mama que rodeaba pues, el tumor, también la resección del pectoral mayor y menor y vaciamiento ganglionar de los 3 niveles axilares. Recordemos también que esto se atribuye a que pues, en los principios el cáncer de mama siempre o generalmente era más localmente avanzado y por eso también este tipo de tratamientos más agresivos. Entonces, dentro de los principios que tenemos, entonces es la resección amplia de la piel con el cubrimiento del defecto, pues puede ser con injertos, la resección sistemática de ambos músculos pectorales, el vaciamiento y la resección de todos los tejidos en bloque, como lo vemos aquí. Entonces quedaba prácticamente las costillas. Aún tenemos muchas pacientes que podemos verle este tipo de cirugía, que ya pues no hacemos. Hoy en día tiene cada vez menos cabida este tipo de cirugía. Se trata únicamente para enfermedades locorregionales muy avanzadas que tengan fijación al músculo pectoral, que no respondan al tratamiento sistémico o que tenga en algún momento un caso de recidiva, digamos, especialmente en el músculo pectoral. Digamos que la recidiva local era más o menos del 6% y la recidiva regional podía llegar a ser inclusive del 22% en estos casos. Estos son los tipos de incisiones que tenemos de la mastectomía radical como tal. Tenemos la incisión de Halsted, que era, como les decía, era vertical. La que pues comúnmente hacemos, muchos de nosotros, es una Stewart, y OR, que es más oblicua. Pero entonces ahí viene, esto lo traigo a colación porque en una de las notas que le envía el doctor José Félix Patiño a Sir Reginald Morley, hablan sobre los cambios que deben haber en la cirugía de cáncer mamario. Y él le responde que un mejor conocimiento del proceso neoplásico y el desarrollo de estudios prospectivos rigurosamente controlados finalmente iniciaron lo que hoy es una acelerada tendencia hacia formas alternativas de tratamiento y el abandono prácticamente total de la mastectomía radical. Y así lo vamos a ver posteriormente cuando empezamos a hablar con Patey en 1948 de la mastectomía radical modificada, en la cual pues se usaba una técnica menos agresiva conservando el músculo pectoral mayor. En 1963, Maiden describe la intervención conservando ambos músculos pectorales y Murphy abandonó completamente la mastectomía radical para comenzar a conservar los 2 músculos pectorales. La mastectomía radical modificada, entonces, pues como su nombre lo indica, digamos, tiene el principio de la mastectomía radical, pero
conservando los músculos pectorales. Entonces, realiza una extirpación completa de la mama, incluyendo el tumor, la piel circundante, o sea, todos los márgenes, los ganglios axilares, pero preservando el músculo pectoral, que hacía que la parte estética mejorara notoriamente. No hubo ninguna diferencia significativa en la incidencia de recaída locorregional en estas pacientes y pues digamos la resección de la piel se tenía en cuenta de acuerdo al cuadrante que estuviera comprometido. Los principios de la mastectomía radical, pues como les digo, son la extirpación de la mama, se efectúa generalmente de arriba hacia abajo, incluyendo la poneurosis del pectoral mayor, resecando la mama, la piel circundante y la poneurosis. La disección del colgajo mamario se realiza por encima de la fascia superficial. Las técnicas, digamos, cuando se realiza una resección del pectoral menor, pues se logra una mejor visualización de los niveles pues del nivel ganglionar 3 especialmente, y pues a esto se incluye el vaciamiento axilar que está incluido dentro de la mastectomía radical. Por eso entonces estos son los tipos de incisiones que podemos encontrar. La que generalmente pues muchos de nosotros usamos, una Stewart modificada o la Stewart clásica, que va a depender, digamos, de la localización, en qué cuadrante se ubica el tumor. Las indicaciones aún actuales, digamos, podemos considerar, aunque alguna de estas podemos llegar a reevaluarlas dependiendo del tamaño de la mama, se considera que pueden ser tumores mayores de 3 centímetros o en caso de mamas pequeñas, los tumores multifocales o multicéntricos, es decir, que estén localizados en varios cuadrantes, los estadios localmente avanzados, recidivas posterior a cirugía conservadora o cuando no estén indicadas la cirugía conservadora. Obviamente, como todas las cirugías, pues tiene complicaciones intraoperatorias, pueden ser lesiones vasculares, lesiones nerviosas tempranas que puedan ser hematomas, seromas, dehiscencias de la herida, o tardías como contracturas, parestesias, linfedema, síndromes de la mama fantasma, cualquiera de estas. Entonces también vamos a hablar de la mastectomía simple, incluida, digamos, dentro de esta mastectomía radical, pero en la cual no hacemos disección de los ganglios axilares, entonces solamente se reseca la mama preservando los ganglios axilares. Las indicaciones, digamos, es cuando tengamos, por ejemplo, carcinomas in situ muy extensos, cuando haya recidiva al tratamiento conservador, pero que ya haya sido manejado axilarmente o que no haya recaída axilar, los cánceres en mujeres avanzadas o en mal estado general que no nos permitan hacer una cirugía mayor, las mamas ulceradas o sangrantes que los usamos como un tratamiento profiláctico, los tumores filodes que pues inclusive hoy en día encontramos que ocupan la totalidad de la mama y no pueden ser manejados de otra forma, dándole un buen margen, al igual que los sarcomas. Ya entonces posteriormente viene el tratamiento del cáncer de mama por medio de una cirugía conservadora. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el cáncer de mama es una enfermedad sistémica, no es una enfermedad local y no tenemos que ser tan agresivos localmente, sino debemos manejarla interdisciplinariamente apoyados con oncología, radioterapia. Entonces, eso nos permite a nosotros los cirujanos ser más conservadores y mejorar nuestros resultados estéticos. En 1968, Bernard Fischer habla de la teoría sistémica alternativa, lo que les digo, que la enfermedad es una enfermedad sistémica desde su inicio, entonces empiezan a hablar de la cirugía conservadora. Lo atribuimos, digamos, principalmente a Umberto Veronesi y Bruno Salvadori, que en 1973 inician el primer estudio clínico controlado en el cual muestran la diferencia entre una cirugía conservadora y una mastectomía radical modificada y viendo los desenlaces para este tipo de cirugía. Entonces, hablan de la efectividad del tratamiento en estos pacientes. Entonces,
lo que les decía en un principio, todo esto también promovido por la detección temprana, gracias pues a la detección más pequeña de este tipo de los tumores mamarios, el conocimiento de la enfermedad y logrando un adecuado control de la enfermedad. Entonces, permitiendo mejores resultados estéticos, se logra la extirpación de la neoplasia mediante una incisión, conservando el resto de la mama, solamente extrayendo el tumor y con unas tasas de supervivencia iguales. Entonces, ¿cuáles son los tipos de cirugía conservadora? Entonces, vamos a hablar de tumorectomía, que es resección escasamente del tumor mamario, es decir, de la zona de la patología, dejando un margen estrecho. Posteriormente, pues hablamos de la lumpectomía o mastectomía segmentaria, que también es una opción de tratamiento, digamos que va muy de la mano con la mastectomía subtotal o cuadrantectomía que hablamos nosotros, que es conservando la mama, pero estirpando el tumor primario, con adecuados márgenes, es decir, bordes libres, incluyendo la fascia y ocasionalmente la piel. Puede, en el caso que se requiera, incluir la linfadenectomía axilar y debe ser complementado con radioterapia. Yo básicamente de esta manera lo que les digo es siempre, estos son los pilares de la cirugía conservadora y es sacar completamente el tumor, estudiar, evaluar la parte ganglionar y la radioterapia. La radioterapia es importantísima, yo les explico a las pacientes, digamos, es el precio que tenemos que pagar por conservar la mama. Entonces siempre van de la mano con la cirugía conservadora porque pues la mayor parte del tiempo es lo que nos va a permitir disminuir la tasa de recaída local. Las indicaciones, entonces, pues pacientes obviamente que no tengan contraindicación al uso de la radioterapia, la proporción que haya entre la mama, es decir, la relación entre la mama y el tamaño tumoral, una enfermedad localizada, que no sean, lo que les decía también, tumores, que no sean tumores localizados en varios cuadrantes de la mama, o que permitan un adecuado margen de seguridad y que no afecten, pues, que este tipo de cirugía no afecte la supervivencia de la paciente. Lo que hacemos es básicamente una incisión de acuerdo a la localización del tumor, luego una disección subcutánea, y esa disección subcutánea la vamos a extender hasta la aponeurosis del pectoral, como ven, dejando buenas márgenes al lado del tumor y permitiendo posteriormente una remodelación del tejido mamario que permita hacer esa reconstrucción con los mismos colgajos de tejido de la mama que permitan un cierre adecuado y un muy buen resultado estético. Entonces, tenemos muchísimos tipos de incisiones de cuadrantectomía. Esto lo vamos a escoger de acuerdo a la localización, el tamaño y el gusto, digamos, personal del cirujano. Pueden ser radiales, pueden ser circulares o periareolares, que digamos la consideramos una de las más estéticas. Entonces, aquí lo que les había mencionado previamente es la comparación entre la mastectomía radical modificada y la cirugía conservadora, y es que no existen diferencias en la supervivencia global. Hay una, es independiente del estadio ganglionar. Se dice que de todas maneras la cirugía conservadora sí aumenta ligeramente el riesgo de recidiva local, pero esto es lo que vamos a lograr mejorar con la radioterapia. La importancia de los márgenes negativos. Pues obviamente cuando dejamos márgenes positivos hay un mayor riesgo de recaída local y pues lo que les decía de la radioterapia. Estos son los diferentes estudios que se han publicado que lograron avalar el uso de la cirugía conservadora en nuestro medio. Y pues cuáles son las contraindicaciones de una cirugía conservadora. Vamos a tener contraindicaciones absolutas, otras contraindicaciones relativas. Digamos, hoy en día
lo que consideramos es que todavía el tumor multicéntrico con microcalcificaciones sospechosas, extensas, pues no vamos a poder hacer una cirugía conservadora. Pacientes que hayan recibido radioterapia previa, aunque dependiendo del tipo de radioterapia ya hoy en día lo hemos ido modificando. El embarazo, a no ser de que el trimestre del embarazo en el que estemos, obviamente sí la persistencia de márgenes positivos que no permita realizar una ampliación dentro de, o sea, permitiendo una cirugía conservadora y nos toque hacer una mastectomía, o el cáncer de mama inflamatorio. Pero pues como sabemos, de todas maneras, el cáncer de mama inflamatorio tiene otro tipo de tratamiento diferente, es un capítulo aparte, por eso no, digamos, no lo incluimos aquí dentro de esto, y pues otras contraindicaciones como trastornos vasculares, la mala relación seno-tumor, la localización y otros síndromes. También entonces, de la cirugía conservadora de la mama nos derivamos hacia la cirugía oncoplástica. ¿Y qué es? La cirugía oncoplástica es la combinación de las técnicas de cirugía plástica unidas a la resección tumoral, a todos los conocimientos oncológicos, y entonces esto permitiéndonos unos mejores resultados estéticos y una satisfacción para las pacientes. Entonces recuerden que, digamos, estamos acá es por nuestras pacientes, entonces esto es lo que nos lleva a muchos de nosotros a formarnos en cirugía oncoplástica, y es pues lo que les decía, tenemos un doble objetivo: el control de la enfermedad y la conservación estética de la mama. Un poquito de historia: es en 1998 Claude clasificó los defectos residuales en 3 tipos según la gravedad, algunos que podían ser manejados simplemente con una pequeña cirugía, y otros que sí ya requerían, 3 que sí ya requerían colgajos muchísimo más grandes. Combinamos entonces las técnicas de cirugía plástica, los abordajes quirúrgicos lo que buscan es lograr un tratamiento conservador con una resección oncológica con adecuados márgenes y siempre pues obteniendo unos buenos resultados cosméticos, pero sin olvidarnos de siempre prima la parte oncológica. Estas técnicas abarcan pues un colgajo glandular de remodelación, plastias mamarias con simetrización e inclusive simetrización de la mama contralateral. Entonces lo que les decía, Kroll en 1991 habla de la conservación del tejido mamario que no esté comprometido. En 1994 se acuña el término de oncoplastia, que es la resección de tumores y reconstrucción inmediata, y pues como les decía, trabajos multidisciplinarios entre cirujanos oncológicos y cirujanos plásticos. Tenemos que tener varias consideraciones, y es de acuerdo a la parte anatómica de la mama, el tamaño tumoral, la localización. Esto nos va a ayudar a determinar qué tipo de procedimiento vamos a realizar. Tenemos una clasificación de cuáles son las áreas más vulnerables dentro de la mama, entonces saber que los defectos, por ejemplo, de los cuadrantes superointernos son más difíciles de tratar que los defectos del cuadrante superoexterno de la mama. Y pues también esto es sumado a que la radioterapia se considera que puede dejar algunas secuelas, entonces en este caso pues también tenemos que pensar qué tipo de técnica vamos a usar y de acuerdo a eso pues elegirla. Entonces lo que les decía, los principios de la cirugía oncoplástica es una adecuada planeación preoperatoria, la elección de la incisión cutánea acorde con la localización tumoral, la resección completa de la lesión con unos márgenes adecuados, ojalá se pueda pues digamos localizar el tumor, por lo que vamos a tender a digamos, acomodar los colgajos y reconstruir la mama, hacer una remodelación glandular, entonces por eso debemos marcar el sitio tumoral.
Estas son algunas de las incisiones que podemos ver dentro de las mamoplastias oncológicas. Van a incluir que necesitemos reacomodación del complejo areola-pezón, que tengamos que resecar de pronto segmentos más grandes de tejido mamario y realizar lo mismo de forma compensadora, y siempre pues entonces lo que les digo, dependiendo de la localización del tumor. Entonces ya digamos derivado de la mamoplastia oncológica tenemos también otro tipo de técnica que es la mastectomía ahorradora de piel y o pezón. Entonces, ¿por qué lo digo así? Porque va a depender de la localización y de la cercanía con el tumor, si se puede preservar o no el complejo areola-pezón. Entonces, la mastectomía ahorradora es para aquellas pacientes que requieren una mastectomía, pero que podemos preservar la piel y de esta manera realizar una reconstrucción mamaria inmediata. Entonces nos permite preservar la piel de la mama, como les decía, dependiendo si se puede preservar el complejo areola-pezón, teniendo un mejor resultado estético, realizar una reconstrucción inmediata de la mama y pues obviamente tenemos que tener en cuenta una adecuada disección de los colgajos para evitar el riesgo de necrosis que se puede tener. Esto es para que pues de pronto así rápidamente se hace la incisión para la mastectomía que se haya escogido, se puede hacer la reconstrucción inmediata con un expansor o un implante, puede ser retropectoral, prepectoral, de acuerdo a lo que se haya considerado, o inclusive en ocasiones con tejido autólogo con colgajos de dorsal o músculos abdominales, para tener un resultado final de acuerdo y acorde con la mama contralateral. Rápidamente, siempre hemos estado ligados a la parte de la estadificación y el estudio de la parte ganglionar. Entonces, en los principios de la cirugía oncológica de la mama siempre se había considerado que era necesario hacer un vaciamiento axilar. Posteriormente se dejó solamente para aquellos pacientes que tenían compromiso de estos ganglios axilares. Pero entonces siempre el pilar, digamos, del manejo de la axila era el vaciamiento axilar. ¿Por qué? Porque nos servía para estadificación, un control regional y manejo de la enfermedad. De acuerdo, digamos, a la localización de los ganglios, pues íbamos a tener diferentes niveles. Entonces, de acuerdo a eso, íbamos a hacer la resección de los ganglios y del vaciamiento. Hoy en día, precisamente, se considera que no es necesario llegar inclusive al nivel 3 en un vaciamiento de rutina, porque pues no suma al tratamiento oncológico. Posteriormente, entonces, las investigaciones llegan al ganglio centinela. Esto es derivado de estudios de melanoma y cánceres en otras localizaciones que veían que el drenaje linfático se iba exclusivamente hacia uno de esos ganglios. Precisamente por eso lo llamaron ganglio centinela. Entonces, el cáncer de mama se iba a extender desde el lecho tumoral a los ganglios axilares, pero entonces a un ganglio específico que es el ganglio centinela, porque es el que está ahí cuidándonos, digamos, o vigilando por si se llega a pasar de él. Entonces, cuando se hace el estudio del ganglio centinela, se considera que si ese ganglio está afectado, muy seguramente los demás ganglios van a estar afectados, pero ya vamos a ver cómo también esto ha ido cambiando un poco. Esto es básicamente un poco de historia. Entonces, Gold Cabanas en 1976, que es el primero que inicia la parte del estudio de ganglio centinela. Morton ya utiliza, digamos, como la disección del ganglio centinela como tal, y Crack utiliza
el tecnesio 99 para que este se pegue a los ganglios axilares y posteriormente lo podamos buscar con una gamasonda, y Giuliano, que es el que habla del azul patente, y para la disección de los ganglios axilares, como lo hacíamos en un principio, en los cuales se veía y se pintaba el ganglio centinela. Hoy en día usamos es la gamasonda, que nos va a permitir identificar adecuadamente el ganglio. Pues lo que buscamos con esto es básicamente disminuir los riesgos que se tiene con un vaciamiento axilar, y poder desescalar terapias también. Entonces, son pacientes generalmente a los que se puede hacer ganglio centinela, son pacientes diagnóstico temprano, axila clínicamente negativa, evitando la disección axilar, y entonces pues aquí les muestro cómo es el uso de la gamasonda. Entonces, básicamente lo que hacemos es hacemos la incisión axilar y vamos a buscar el ganglio que detecte ese tecnesio 99 que debió haber migrado hasta ese tipo de ganglio. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Entonces, hemos empezado a cambiar un poco, la balanza ha ido cambiando, y entonces hemos dejado el vaciamiento axilar por el ganglio centinela en ciertas pacientes, y pues estos son los estudios que nos avalan. Entonces se empezaron a hacer si a todas las pacientes se les hacía vaciamiento axilar o se llevaban a ganglio centinela, y si el ganglio centinela resultaba ser positivo, ahí sí se llevaba a estas pacientes a vaciamiento axilar. En conclusión, lo que muestran estos estudios es que la tasa de supervivencia es similar. Entonces no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre hacer por rutina el vaciamiento axilar o el ganglio centinela en estas pacientes. Lo que les decía, la supervivencia global. Entonces esto nos lleva a la omisión del vaciamiento axilar en cáncer de mama temprano, con ganglio digamos centinela inicialmente negativo, pero en estos momentos entonces ya hemos migrado a que incluso teniendo ganglios centinela positivos podemos obviar el vaciamiento axilar. Entonces, ¿de qué nos ayudamos? De la radioterapia. Entonces, este tipo de pacientes, entonces vienen dos estudios muy importantes, que es el Z0011 y el Amaros, que nos avalan el uso de la radioterapia y la omisión del vaciamiento axilar, perdón. ¿Por qué? Porque logró demostrar que hay una equivalencia en la supervivencia no hubo diferencia significativa en la supervivencia libre de enfermedad en estos pacientes o en la supervivencia de recurrencia a 5 años. Se permite hasta 2 ganglios centinela positivos. Entonces ya aquí estamos hablando de vamos migrando, dejando a un lado el vaciamiento axilar de rutina y vamos migrando al ganglio centinela en caso de que sea positivo el uso de la radioterapia. Entonces, como les decía, estos eran los estudios pues el Amaros, que avalaba el uso de la radioterapia. Entonces, digamos que en conclusión, la omisión del vaciamiento axilar es el estándar de tratamiento en pacientes con cáncer de mama en tumores T1, T2, con axila clínicamente negativa, con compromiso no más de 2 ganglios centinelas positivos, en teoría con macro o micrometástasis. Pero entonces ahí vienen, esto es lo que hablamos, pero entonces ahí vienen unos factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta y que también los hemos venido estudiando, es ¿qué posibles pacientes van a tener un riesgo de compromiso regional? Entonces van a estar asociados, como vemos, al tamaño tumoral, a la invasión linfovascular, al compromiso extracapsular, al tamaño que tenga esas metástasis ganglionar, al número de ganglios centinela positivos y a los depósitos extranodales. Entonces, esto hace que tengamos estas controversias, por ejemplo, en la carga tumoral, la extensión extraganglionar, el número de ganglios y el uso de la inmunohistoquímica para esta identificación de los ganglios. Entonces, que hoy en día, entonces, básicamente nos estamos también rigiendo, digamos, con el compromiso extratumoral, que en caso de ser positivo en esos pacientes, sí tenemos que hacerles un
un vaciamiento axilar, pero dependiendo de ese compromiso, entonces se hace o no el vaciamiento axilar. Entonces, esto es básicamente cómo hacemos esta es de las guías del instituto de cómo se hace el abordaje axilar. Entonces, en ese tipo de pacientes T1, T2, con axila clínicamente negativa, máximo hasta 2 ganglios centinelas que pueden tener macrometástasis, si tiene, aquí creo que es sin extensión extracapsular, con extensión extracapsular menor de 2 milímetros, entonces en ese caso sí hacemos omisión del vaciamiento axilar y damos radioterapia, pero si el compromiso extracapsular es mayor de 2 milímetros, entonces en esos pacientes consideramos que es necesario hacer el vaciamiento axilar, porque muy seguramente vamos a tener mayor compromiso, es decir, otros ganglios afectados a nivel axilar, y obviamente si es de 3 o más ganglios centinelas positivos con macrometástasis. Hoy en día, recién, digamos, desempacadito, tenemos entonces ahora, ¿será que vamos a llegar a dejar inclusive el ganglio centinela a un lado y nos vamos a quedar solamente con la observación guiándonos por la ecografía? Este es un estudio que salió recientemente, que es el SOUND, que habla, pues lo que quiere es que reporta que la ecografía axilar tiene alta precisión para estadificar la axila y mostró que no hay una inferioridad, es decir, que el manejo con ganglio centinela versus la observación con ecografía axilar no hay, no hubo una diferencia, no hubo una inferioridad en estos pacientes. Entonces, ahí nos queda hasta ahora la incógnita es, ¿será que en estos pacientes con tumores muy tempranos, con receptores hormonales positivos, ER2 negativo, con todas estas características, digamos, tumorales que identificamos en nuestros pacientes hoy en día, vamos a dejar de usar el ganglio centinela? Vamos a seguir en la discusión porque, por ejemplo, para la parte oncológica sigue siendo indispensable la estadificación axilar. Saber de pronto, hoy en día tenemos nuevos manejos que se pueden dar en estos pacientes que tengan ganglios centinelas positivos, que van a depender de saber si realmente esos ganglios eran positivos o no, y porque no solamente pues con observación vamos a tener un diagnóstico de esta axila y una estadificación. Lo que aquí adicional, el ganglio centinela no solamente lo usamos para las pacientes que operamos de entrada, digamos, de inicio, sino también lo tenemos hoy en día, lo usamos para pacientes que han sido llevados a quimioterapia neoadyuvante. Lo traigo a colación porque, como les decía, el estándar inicialmente era que todas las pacientes que habían recibido quimioterapia neoadyuvante eran llevadas a vaciamiento axilar. Hoy en día ya hemos migrado nuevamente al ganglio centinela. Lo que buscamos es hacer una técnica dual en estas pacientes que nos permita disminuir la tasa de falsos negativos y analizar mejor estos ganglios. Entonces, lo que les digo, omisión del vaciamiento axilar en pacientes con cáncer de mama post-quimioterapia con respuesta axilar completa, se le puede hacer un ganglio centinela con técnica dual y pues básicamente, como les digo, el futuro es incierto, pero si queremos que sea lo mejor posible, debemos trabajar.